Listo. ¿Ya? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Ya listo? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Ya Buenas noches, listo? licenciado Abraham. ¿Cómo Ya estamos está? Buenas preparados noches. ¿Sí me escucha? y listos. ¿Me Sí, escucha? claro. Qué Muy bueno. ¿Sí bien. me escucha? Sí, muy bien, licenciado. Ah, excelente. ¿Cómo ha estado, doctor? Qué gusto saludarlo. Gracias, buenas noches, licenciado. Pues igualmente con el gusto aquí de saludarlo y de que iniciemos la sesión. El gusto es... Hago una pequeña introducción y lo dejo ya con el tema. ¿Le parece? no me presenta o algo. Yo lo presento. ¿Le parece? Ok. Sí, cuando usted me Muy diga. bien. Sí. Entonces, ahorita que le doy la indicación, así, y comenzamos con la presentación. Muy buenas noches a todos y a todas. De parte del Colegio de Médicos Ginecostetras del Estado de Jalisco, les damos la bienvenida. En esta noche trataremos un tema de actualidad. Les quiero comentar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela las garantías y derechos específicos que se refieren a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y al establecimiento de condiciones para el desarrollo y desenvolvimiento de los individuos, las familias, las comunidades y los pueblos indígenas. En este contexto se establece el derecho a la protección, a la salud y a la plena igualdad jurídica de los hombres y las mujeres. No obstante, subsisten aún profundas inquietudes que propician situaciones de maltrato y violencia hacia los grupos en condiciones vulnerables en función de género, la edad, la educación física o mental, la orientación sexual u otros factores que se manifiestan cotidianamente. La violencia familiar se ejerce tanto en el ámbito privado como público, a través de las manifestaciones del abuso del poder que dañan la integridad del ser humano. Para discernir sobre este tema, esta noche nos acompaña el licenciado Abraham Amir Dávila Rodríguez, quien nos hablará sobre la violencia familiar. Licenciado Abraham, muy buenas noches. Le damos la palabra. Doctor Huerta, muchas gracias. Bueno, pues yo quiero primero agradecer a todos que se hayan conectado en esta noche de jueves. Voy a tratar de ser muy breve, amena esta plática. Y antes quiero generar un antecedente. Vamos a hablar de la norma oficial mexicana 046 de violencia familiar sexual contra las mujeres. Les voy a platicar cuál es el origen y todo lo que ha pasado en esos años desde su creación. Lamentablemente en México generamos una regulación cada vez que está, como dicen, el niño ahogado y viene la regulación, ¿no? Pues una de las cosas que ocurrieron y que dieron origen a esta norma fue que en aquel entonces se dio la noticia de una mujer que había sido violada y como tal habías tenido un embarazo no deseado como consecuencia de esa violación. A raíz de esto, eh, de acuerdo a la antigua normativa, se, se tenía que presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Ella acudió a varios centros de ayuda que le recomendaron no presentar esa denuncia. Cuando la presenta, decide presentarla, se de que había que integrar, estaba todavía el antiguo sistema de justicia y entonces había que recabar pruebas, hacer pruebas periciales para determinar si había existido violencia o violencia psicológica en contra de esta persona. Y entonces se iniciaron varias investigaciones y cuando lo tardado que resultaron las investigaciones llegaron a que ya no fuera procedente la interrupción del embarazo. Ustedes saben que contempla en todos los estados la posibilidad de la interrupción del embarazo en caso precisamente de violación. Pero en este caso particular, pues cómo podía llegar
ya cuando ya que las investigaciones fueron tan burocráticas que entonces ya no se pudo llegar a la interrupción del embarazo porque ese bebé creció más de 12 semanas. Y entonces llegaron y dijeron, no, más de 3 meses, y ya no puede interrumpirse el embarazo. A raíz de esto se estableció que había una violación al derecho a la libertad de una mujer para decidir la interrupción o no del embarazo en estos casos. Luego entonces, a raíz de esto se creó esta norma oficial mexicana 046, que es la que vamos a analizar y que hoy en día tiene muchas cosas buenas y muchas cosas que no son tan buenas. Y en este momento la vamos a ver. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí se ve la pantalla, yo espero que sí. Bueno, los que ya muchos me conocen, los que no les recuerdo, yo soy abogado, me conozco en Derecho Constitucional, actualmente curso el doctorado en Derechos Humanos y es la norma que vamos a ver, la 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la atención y prevención. Y dice que esta norma oficial tiene como finalidad establecer los criterios a observar cuando el médico detecte casos de violencia familiar o sexual y la notificación de estos casos. El principal problema que me encuentro hoy en día es que en los casos de particularmente los médicos de urgencias y los médicos ginecobstetras, es de urgencias, ginecobstetras, geriatras y pediátricos tienen la obligación de notificar al Ministerio Público cualquier presunción de que una persona sea objeto de violencia familiar. Y eso se da, lo vemos en mujeres, por eso el ginecobstetra puede identificarlo, se da en urgencias cuando llegan a la atención médica, los ve el geriatra cuando los adultos mayores son violentados en su ser y por supuesto lo ven los pediatras cuando pretexto podría decir, ¿cómo voy a notificar algo que no me consta? A mí no me consta si las horas hizo el marido, el vecino, se peleó, se cayó de la... ¿Cómo me voy a meter de que probablemente es un... O sea, eso yo no podría hacerlo, porque además me meto en un problema, me traen en los citas en los juzgados, etcétera. Quiero decirles, es normal la obligación de notificar cualquier acto que es por el tema de eh, yo haya notificado haya denunciado que haya sido Juan y Pedro, a mí no me importa quién fue. El formato de notificación que viene en la norma oficial mexicana me obliga solamente a señalarlo. El que va a investigar si existió o no existió es el agente del Ministerio Público, no yo. Entonces yo no me meto ningún problema al señalarlo. Yo presento esta situación que pudiera ser consecuencia de violencia familiar o sexual, pero de ninguna manera nos incrimina con que nosotros hayamos afirmado, establecido y nos vincula de alguna forma. Pero sí es importante hacerlo. Es lamentable que en nuestro ejercicio profesional detectemos casos de pacientes, mujeres o no, eh, pero de grupos vulnerables, como lo hemos venido señalando, que, que nos hayamos percatado de una situación de violencia, no lo hubiésemos notificado y como consecuencia de ello se haya venido otra situación más grave, como los casos de homicidio, que lamentablemente han ocurrido por esta falta de notificación. Hoy en día, nosotros hemos hecho solicitudes ante transparencia de las cantidad de casos que se notifican en el medio médico. Son escasos. Son pocos los médicos que deciden llevar a cabo esta notificación al Ministerio Público. Yo les sugiero que esta notificación podemos apoyarles al acompañamiento al médico para que no tengan miedo. Creo que una gran parte de la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud con la sociedad es precisamente este tipo de casos. Por supuesto, está obligados a esta norma todos los médicos del sector público, del social y de privado. Y su incumplimiento, por supuesto, da origen a una sanción penal civil o administrativa
que corresponda. ¿Qué es aborto médico? Y creo que es el punto medular. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el aborto o la interrupción del embarazo está regulado en México? Ustedes me dicen si está regulado o no está en México. Porque ya sé que me van a decir, la mayoría me va a decir, no, pues está regulado en la Ciudad de México, pero no en el resto de los estados. Yo les podría decir que sí, pero la verdad es que no. La verdad es de que prácticamente esta norma vino a regular disfrazadamente la interrupción del embarazo en prácticamente todo el país. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a verlo. ¿Qué es el aborto médico? El aborto médico contempla la norma que es la terminación del embarazo realizada por médicos en los términos y plazos permitidos por la legislación local y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta, que ahorita lo vamos a ver. Uno de los retos más importantes que impuso esta norma, y para mí también desde mi punto de vista el más importante, es el acompañamiento. Cuando una persona, una mujer, reitero, un niño, un adulto mayor o cualquier persona de grupo vulnerables, con deficiencias mentales, etcétera, son violentados. El problema es que no les creemos. Y entonces lo que requieren es una consejería y acompañamiento, porque no saben qué hacer, ni a dónde acudir, ni cómo protegerse, resguardarse, si hay medidas de protección, no saben. Y entonces vienen las consecuencias, lo que hemos visto, gente que después de de una violencia siguen siendo sujetos de violencia y llegan a la muerte. Luego entonces este proceso para mí es una de las más importantes que ofrece la norma, la obligación del Estado de ofrecer consejería y acompañamiento a este tipo de pacientes. Quiero decirles que recientemente en una agrupación médica a nivel nacional de otra especialidad, me invitaron a conformar con un grupo de personas un comité especial de violencia contra las mujeres. Y no solamente contra las mujeres, habla de grupos vulnerables. Y entonces el tema es de que cuando un médico o un médico incluso que ha sido violentado en su actuar profesional o con motivo de género o por cualquier otra circunstancia, tenga esta agrupación médica un comité que lo vaya acompañando y dándole la consejería correspondiente. Por supuesto me invitaron a participar y por supuesto acepté con la finalidad de ir dando acompañamiento a estos casos. Ustedes todos vivimos el caso que ocurrió recientemente y sigue en investigación en el estado de Chiapas, particularmente en una población perteneciente al municipio de Ocumbo, en donde Mariana Sánchez fue violentada primero y después asesinada eh, por un tema se presume por un tema de esta naturaleza. Eso nunca debió haber ocurrido. Y estoy seguro que si ella hubiera tenido esta consejería y acompañamiento en un principio, no hubiera ocurrido lo segundo, lo lamentablemente segundo que ocurrió. Y de ahí la necesidad de generar esta consejería y acompañamiento. Recientemente, les comento, tuve un caso donde un estudiante de medicina, una interna de un hospital en el estado de Jalisco, me plantea el caso de una violencia, que aquí la violencia es cometida por otros compañeros, por dos compañeros más de otros dos internos. Y cuando me narran los hechos, pues son claramente constitutivos de una violencia y acoso, y un acoso. Aquí la situación lamentable por la falta de consejería y acompañamiento es que a quien acudió esta doctora fue con su novio. Fue con el primero que se le ocurrió acudir y decir, oye, necesito tu ayuda, me está pasando esto. El novio, bravucón, sin saber nada de leyes, ni consejería, ni acompañamiento, se alebrestó y le dijo, a ver, pásame los teléfonos de estos tipos, les habla por teléfono, los amenaza por mensaje, por WhatsApp, y ahora el que tiene el problema es él. Ahora el que tiene el problema es el novio. Y si ahora ella presentara el tema de acoso, pues tendría menor posibilidades de éxito
ante la sospecha que es como consecuencia de la denuncia que estos acosadores presentaran en contra de, de quien los hostigó, de quien también los acusó, los hostigó. Luego entonces la solución a un hostigamiento no es más violencia ni más agresividad. La violencia no se mata con violencia. Luego entonces, importante, desde mi punto de vista, el tema de la consejería y acompañamiento para esos profesionales de la salud que son también violentados. ¿Qué dice la norma oficial mexicana también? Habla de los casos particularmente, dice que no se actualiza la hipótesis de eutanasia o voluntad anticipada en los casos de interrupción del embarazo. Ya que dice su objetivo no es provocar la muerte o cortar la vida del enfermo terminal, sino respetar y acompañar el curso natural de la enfermedad en esta etapa. Particularmente habla de las voluntades anticipadas, que también vamos a ver en un momento. Yo le reiteraba que es obligación de los profesionales de la salud y de las instituciones también, no solamente prestar atención médica a las sociedades involucradas en violencia sexual o violencia familiar, sino también, lo más importante, dar notificación al Ministerio Público, y hay un formato que les comento que se elabora, que ya está preelaborado y donde no nos involucra no nos involucra con que estemos señalando o imputando al agresor, porque eso no viene que esas lesiones coinciden con un tema de violencia, pero no, o que pueden ser compatibles con eso, pero no me involucra. Quien va a investigar y decidir eso es el agente del Ministerio Público. Regresando al tema de las personas violadas, uno de los objetivos de la atención y del acompañamiento es inmediatamente estabilizarlos, reparar los daños, evitar complicaciones, con una evaluación y tratamiento de lesiones físicas, promover su estabilidad emocional de la persona, garantizando la intervención en crisis y posterior atención psicológica. Eso es lo que pasa cuando una mujer es violada. Dice, en caso de violación, estas instituciones tienen la obligación de ofrecer de inmediato la anticoncepción de emergencia hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, previa información completa sobre este método para que ella pueda tomar una decisión libre e informada. Mi pregunta es, ¿ustedes cómo ven que cuando ocurre si una paciente después de haber sido objeto de una violación física o psicológica tenga la capacidad para tomar una decisión libre e informada sobre utilizar un anticonceptivo de emergencia? Y esa es la gran pregunta. Por supuesto, también tiene la obligación el Estado de darle la información, el tratamiento profiláctico contra enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión infecciosas de transmisión sexual, por el riesgo que esto pueda ocurrir para el usuario. Quiero comentarles entonces que, por supuesto, les comentaba que también tenemos la obligación de proporcionar esta consejería, seguimiento, orientación a las personas que resulten afectadas derivados de una violación. En caso de embarazo por violación, y esa es la parte más importante de esta plática. En caso de embarazo por violación y previa autorización de la autoridad competente en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada. En caso de ser menor, a solicitud de su padre o madre, a falta de estos de su tutor, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Cuando yo les preguntaba al inicio de esta plática si ustedes consideraban que la interrupción del embarazo o el aborto está regulado en México, todos me dijeron que solamente en la Ciudad de México, solamente en la Ciudad de México. Y yo les decía que no solamente en la Ciudad de México, que está prácticamente con esta norma autorizado en todo el país de manera velada, pero está autorizado, y se lo voy a platicar por qué. Esta norma, este párrafo particularmente, establece que cualquier persona que haya sido violada física o psicológicamente y para llegar a esta cópula en contra de su voluntad, y como consecuencia de ello
tiene un embarazo no deseado, con el sistema tradicional, anteriormente, lo que tenía antes de esta norma, como reitero, tenía que presentar su denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio Público llevará a cabo toda una indagatoria. Esto es lo que han llamado la revictimización de la víctima, de estas personas, de la persona violada, que es hacerle estudios eh, psicológicos, hacerle estudios físicos, a explorarla, etcétera. Y después de eso, determinar si existen las constancias y evidencias de violación. Y hasta entonces el agente del Ministerio Público autoriza a petición de la víctima la interrupción del embarazo. Esto si no es que alguien la convence de que no tuviera acceso o que no proceda de esa forma. Eso ocurría antes. Con esta norma prácticamente no se requiere nada de lo hoy, de lo que hoy que le estoy planteando. Hoy en día basta con que una persona en estas circunstancias embarazada acuda a los servicios de salud de cualquier entidad federativa, señale, señale, bajo protesta de decir verdad, que fue víctima de violación física o psicológica, popular, y como consecuencia de ello está embarazada, basta eso para que se autorice de manera inmediata la interrupción del embarazo. ¿Cierto o no es cierto? Basta con ello. Esto es, hoy ni siquiera se requiere la intervención del agente del Ministerio Público. En esas circunstancias, aquí en este estado, nos tocó conocer uno de los primeros casos que se presentaron en México. Recibimos una llamada del entonces secretario de Salud para plantearnos este caso. Y nos decía, tenemos un caso de una mujer, de una joven que acude diciendo que está embarazada, que quiere el aborto médico de conformidad con esta norma y que no quiere presentar denuncia, pero quiere la interrupción del embarazo. Yo tuve la oportunidad y le pedimos al secretario podernos entrevistar con esta persona. Al entrevistarnos, bueno, no puedo juzgar porque no me consta, pero era evidente que las situaciones no eran como la versión era inverosímil. Tenía datos que no la hacían congruente. Pero no obstante eso, se procedió porque esta norma así lo establece. Y así fue una interrupción de embarazo. Entonces no basta, realmente se den casos de violación. Cualquier mujer, aunque no esté regulado en México, bastaría que dijera que fue violada para que un embarazo, incluso no derivado de violación, se llevara a cabo sin necesidad de acudir a la Ciudad de México, en cualquier parte del país. Ante esto, el gobierno de Jalisco presentó una demanda de amparo, no una demanda de amparo, una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que esta norma oficial mexicana, que es de carácter nacional, invadía las atribuciones del Estado, de la constitución política del país también. Establecía y señalaba que el derecho, uno de los derechos más importantes que destacaba la Constitución mexicana y también la del Estado, es el derecho humano a la vida, y que entonces se transgredía por esta norma el hecho de interrumpir el embarazo en cualquier etapa solamente con este dicho, sin ni siquiera hacer algún tipo de investigación. El parteaguas pues tiene dos partes. Yo les comentaba que esta norma tuvo su origen en aquel caso de una mujer en Oaxaca que sí fue violada y que dada toda la investigación, el tiempo que llevó la investigación, cuando estaban en posibilidad de ya determinar la interrupción del embarazo, ya no era factible, porque había pasado. Entonces dije, vamos a facilitar las cosas.
pero creo que abrieron la puerta demasiado grande. Y entonces no podemos estar ni en una esquina ni en la otra, habría que estar de una manera central. Pero hoy en día sí está abierta. Esta controversia constitucional fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolvió que no se violentaba el derecho humano a la vida. Era legal y constitucional el derecho de la libre autodeterminación de las personas, máxime cuando era derivado de un delito de violación. Aquí el punto medular quizá no era la parte sustantiva, que sí era que era un delito de violación, porque en esos casos en todos los estados lo contemplan la interrupción del embarazo. Aquí era poder justificar que realmente estábamos en esa hipótesis, porque luego nos encontramos en contrasentidos aquellos casos en donde basta una mentira para echar a perder la vida de una persona, como los casos donde precisamente sabiendo que muchos casos de violencia se dan sin testigos, se aprovecha esa circunstancia y con una mentira pues hagan pedazos a hombres principalmente cuando no les caen bien algunas personas. Entonces, cuestión grave. Algún día platicándolo con un magistrado ese tema me decía, bueno, Abraham, es que tenemos que pensar, por ejemplo, en los casos de violación, imagínate que fuera tu hija, Dios no lo quiera, dice, eh, ¿te gustaría que después de eso tuviera que todavía ir al Ministerio Público, que la vuelva a valorar, otra vez revictimizarla, que la estuvieran revisando, analizando? Dice, pues no, dice, lo que quiere es resolver el tema y facilitarle las cosas. Entonces, bueno, ese fue el origen de esta disposición y de esta norma. También se contempla el tema de la objeción de conciencia. Todos ustedes saben que la objeción de conciencia eh, bueno, que todos los médicos y enfermeras tienen el derecho de asumirse o ligarse a este derecho que es la objeción de conciencia. Aquí dice que la objeción de conciencia es un concepto cambiante, que cada día se va moldeando con la finalidad de ajustarse a las exigencias morales de los ciudadanos en una sociedad concreta en el tiempo. Y son aquellas razones de tipo religioso, también motivaciones ideológicas de todo tipo, que tienen como consecuencia comprometer la conciencia de los trabajadores de diversas tendencias, tanto culturales como políticas y religiosas. En el caso particular es el rechazo al cumplimiento de determinadas normas jurídicas por ser estas contrarias a las creencias éticas o religiosas de una persona. En ese sentido, un médico podría establecer válidamente, un médico ginecobstetra que trabaje en una institución pública podría válidamente establecer que no quiere y no está dispuesto a atender una interrupción de un embarazo porque va en contra de sus creencias éticas o religiosas, y el Estado no tendría más que aceptarlo. Lo que sí tiene la obligación el Estado es de siempre contar con médicos no objetores de conciencia. Esto es, la obligación del Estado es resolver el problema. Con objetores o no objetores, él lo tiene que resolver. Luego entonces tiene la obligación de no tener médicos objetores de conciencia. Pareciera fácil el tema de la objeción de conciencia, pero no lo es tanto. También, recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió una queja y abrió una investigación de oficio en el sentido de la procedencia o no de la objeción de conciencia. Y dice, a ver, una mujer dice, a ver, yo fui a un hospital en estas circunstancias, derivado de una violación, solicité la interrupción del embarazo asumiéndome y acogiéndome al derecho que contempla la norma oficial mexicana 046 y tardaron más de un día en resolver el problema porque el hospital no tenía médicos no objetores de conciencia, solamente había médicos objetores de conciencia. Y entonces eso afectó mi derecho humano a la salud, porque no podía darse estas circunstancias. Además, dice, en ponderación de derechos está por encima el tema del derecho humano a la salud de los pacientes
que el tema, incluido el tema de la interrupción del embarazo, que la objeción de conciencia. Si bien es cierto, los dos son derechos, este tiene mayor ponderación que el otro. Y entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta también una controversia constitucional ante la Corte y dice, y plantea y exige que los médicos no tengan derecho a la objeción de conciencia. Dice, los médicos no deben de tener este derecho a objeción de conciencia porque para eso son médicos, dice. Y entonces, en una situación de esta naturaleza que tiene una paciente, está por encima su derecho, está por encima su derecho a la libre, al derecho humano a la salud, incluido en este tipo de casos, que el, el derecho de la objeción de conciencia del médico. Y eso es lo que plantea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El tema está actualmente en estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se me haría una aberración grandísima que la Corte la resolviera procedente. Porque, si bien es cierto, el es un derecho que está contenido en esta norma y la Corte estableció que era un derecho constitucional, también lo es que el Estado tiene la obligación de tener un médico no objetor de conciencia y el que lo consiga o no lo consiga, pues no es un hecho atribuible a quien sea objetor de conciencia. Esa no es mi responsabilidad, ni voy a estar supliendo con mi objeción de conciencia, con mi limitación del derecho a objeción de conciencia, un tema que es una deficiencia del Estado. O sea, no es compatible que esta deficiencia del Estado sea compensable con la limitación de un derecho que tengo en mi libre ejercicio profesional. Controvertida esta norma, ya vemos varias controversias. También establece que tiene la obligación el Estado en cualquier momento de atender un problema en caso de urgencia. Cuando una paciente viene en un caso de urgencia en cualquier hospital público, privado, social, sin necesidad de acreditar o justificar que tiene capacidad económica para pagar al hospital privado cuando sea el más cercano y adecuado para atender la emergencia. Tenemos el caso también, voy a regresar un poco, con los casos de pacientes que tienen, que son mujeres violadas y que quisieran tener la interrupción del embarazo en un hospital privado. También podrían hacerlo, ¿eh? No existe inconveniente en que esto ocurra, obviamente con la autorización de la Secretaría de Salud, pero no existiría inconveniente, digo, no tendría que ser siempre en un hospital público. También establece que en todos los casos para este tipo de procedimientos se tendrá que contar y recabar el consentimiento informado de la paciente o de la persona, del padre o tutor quien pueda resolver este tema, que también tenemos aquí otra disyuntiva no resuelta por la ley, que es el hecho de, en caso de un menor de edad, quien ejerce la patria potestad de este menor es padre y madre. Y entonces nos encontramos con dos eventos que no están resueltos y que son los que debería resolver la Corte, que es qué pasa cuando un padre dice sí quiero la interrupción y otro padre dice no quiero la interrupción. ¿A quién le hacen caso? Si los dos tienen la decisión, tienen la patria potestad al 50%. Y no solamente eso, me voy mucho más. ¿Qué pasa con la decisión de la propia paciente cuando es adolescente? O sea, cuando ya tiene la capacidad, si bien no tiene la mayoría de edad, ya podría ser tomada en cuenta cómo le tome la decisión a una chica de 17 años, el padre y la madre todavía. O sea, son temas que la Corte sí son los que debería de resolver. Les comento este derecho de la objeción de conciencia además está contemplado en la Carta de los Derechos Generales de los Médicos, que establece su derecho a que se respeten sus principios éticos y convicciones personales. Con esto llegamos a la conclusión de esta plática.
Mi conclusión la centro en estos puntos. El primero, toda persona que esté en un hospital público o privado tiene que tener la adecuada capacitación para atender a pacientes que estén, que tengan huellas de algún tipo de violencia física o violencia psicológica. Todos. Yo me pregunto, ya lanzo la pregunta al público, si usted considera, si cada uno de nosotros consideramos que tenemos la capacitación para saber cómo abordar estos casos. Yo le reitero, en todos estos casos, por supuesto, saben que en Medical estamos completamente siempre dispuestos a apoyarlos cuando tengan una duda, si notificar o no notificar, márquenos, para eso estamos. Oye, ¿sabes qué? Tengo una paciente con esas características, ¿lo notifico, no lo notifico? ¿En qué término lo notifico? ¿Cómo le hago? ¿Corro algún riesgo? No, y podemos aclarar todas sus dudas. Hoy puedo decirles, sin lugar a dudas, que no corre ningún riesgo, que nuestra obligación como médicos y en nuestra sociedad, la forma de participar con la sociedad es precisamente aportando y que vamos a aportar haciendo estas notificaciones. No me involucra, el que va a investigar es el Ministerio Público y él determinará si hay o no delito y quién fue. Yo nomás digo que esa huella que veo puede ser compatible con un tema de tal síndrome, que es una violencia física o violencia psicológica, y que él investigue, porque también la paciente se pudo haber hecho el daño, pero eso yo no lo voy a saber, eso yo lo voy a notificar al Ministerio Público y hacer la bronca de él, hacerlo o no hacerlo. Importante, generar un manual de procedimientos. Al menos este colegio, que es un gran colegio, uno de los grandes colegios del país de ginecología, pueda generar un manual de procedimientos para sus médicos, para sus integrantes y poderlo compartir, poderlo socializar y que sepan qué hacer y qué no hacer en este tipo de casos. También que nuestro colegio pueda tener un comité, un nuevo comité de atención cuando uno de los miembros es el agredido. Digo, hoy en día no nos pasaría quizá algo como Mariana Sánchez, que paz descanse, pero a lo mejor sí. Quizá particularmente personas vulnerables que son en su trabajo vulnerados o son agredidos de alguna manera laboralmente o de otra forma y que pudieran tener ese respaldo de nuestro colegio, creo que sería un gran avance. Por supuesto que cuentan con todo nuestro apoyo siempre, incluso para la integración del comité. El ser objetor o no de conciencia es un derecho que debemos defender a toda costa, incluso acudir a la Suprema Corte de Justicia con la sala que esté analizando el caso para plantearles esta situación, que la deficiencia del Estado de no contar con un médico objetor de conciencia no podrá hacer que limite mi derecho a ser objetor de conciencia. Esto es, tendrá que tener siempre médicos no objetores de conciencia, pero no es mi problema, ni tendrán que limitarme a mí el derecho por respetar a otra, la ineficiencia del Estado en ese sentido. La atención inmediata es fundamental. Este tipo de pacientes requiere una atención inmediata, un acompañamiento, inmediatamente decirles qué hacer, qué no hacer, actuar, a ver qué te hizo falta, quién te agredió, cómo te agredió, o sea, poder acompañar en casos de violencia. Obviamente eso corresponde al Estado, no al médico, pero sí un acompañamiento de manera inmediata. Muchas veces es demasiado tarde, los días son demasiado tarde. Les comentaba hacer las notificaciones correspondientes al Ministerio Público y Secretaría de Salud. En los casos de obstrucción de embarazo, ya saben, ya saben que estamos también para servirles y si se lo solicitan, explicarles cuál es el camino y en su caso referirlos a las instituciones que estén capacitadas para realizar estas interrupciones de embarazo. Como ustedes saben, este es mi teléfono celular, ustedes lo tienen, 333-106-0604, mi correo electrónico. Mis redes sociales y las de Medical están abajo. Saben que siempre pueden marcarnos para disipar cualquier duda, particularmente cuando están con el paciente, cuando están en el hospital, no saben qué hacer, no tienen por qué asumir un riesgo
y una mala decisión. Dejen que ese riesgo y decisión la podamos asumir por usted. Y sabe que para eso estamos. Yo me despido con un pequeño cuento que no es mío, es de Carlos Katsuga, el director de Yakult, que señalaba que a su vez este cuento se lo había contado su padre y tiene que ver con un bosque muy hermoso, frondoso, donde vivían muchos animalitos, todos eran felices, agradables, todo era gracia, felicidad, hasta que un día llegó un incendio. El incendio fue tan grande y tan agresivo que generó que todos los animales huyeran, porque ahí se iban a chamuscar. Y entonces, excepto un pajarito, llegaba un pajarito y agarraba de un lago agüita, llegaba, revoloteaba sus alitas arriba del fuego, tratando de apagar ese incendio. Y lo hacía otra vez más, agarraba agüita con sus alas, llegaba y la revoloteaba arriba del incendio del bosque. Cuando un elefante que huía le decía, huye pajarito, no ves, huye como todos nosotros, no ves que te vas a achicharrar, huye. Y le decía el pajarito, este bosque me ha dado vida, me ha dado trabajo, me ha dado familia, me ha dado todo. Amigos, me ha dado todo. Y no basta que yo muera, pero por simple lealtad, voy a hacer lo posible por salvarlo. Y seguía haciéndolo. Ante este acto misericordioso, Dios se compadece del pajarito y avienta tremenda lluvia que apaga ese incendio y como consecuencia el, el, el incendio del bosque. Eh, Cuando lo termina, decía a su papá que él compraba este hecho con nuestro país. Y siempre en nuestro país vivimos una situación o hemos vivido una situación, digo, no es nuevo, difícil, de situaciones realmente de complicaciones políticas de todo tipo, económicas, etcétera. Pero cuando cada uno de nosotros, de este colegio, de este gran colegio, hacemos lo que nos corresponde, cuando vamos a trabajar, cuando llegamos a nuestro trabajo y lo hacemos bien, eh, creo que aportamos mucho a este país y para nuestras familias. Y yo los invito a que lo sigamos haciendo como hasta hoy, porque la comunidad médica sobre todo siempre se distingue por hacer las cosas que trascienden y que transforman a nuestro México. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Licenciado, muchas gracias por su presentación. Como siempre, excelente. Quiero recordarles a todos, sobre todo los que están por Zoom, si hay alguna pregunta, por favor la realicen. Y tenemos ya una pregunta de Francisco Estrada Hernández. Licenciado, literalmente dice, ¿entendí bien? ¿Con esta norma se puede interrumpir el embarazo a cualquier edad gestacional? No, hasta los 12 meses, 12 semanas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de parte de Sí, los realmente lo que tiene colegiados? esta norma es que ya no se requiere una investigación, con que vayan a la Secretaría de Salud y digan, mi bebé, yo soy consecuencia de una violación y estoy embarazada, bastaría para que interrumpieran el embarazo. Aunque sean mentiras. No hay nada. Eso es bueno, señal de que quedó claro todo. Pues muy bien. Buenas noches, yo sí tengo una duda. Su Adelante, servidor, Alex. amiga, licenciado Abraham, qué gusto. Alejandro, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? abrazo Alejandro, qué gusto Igualmente, licenciado. Bien, yo, me queda muy claro lo de la obligatoriedad de la norma. Sin embargo, yo creo que tenemos que considerar el poder acompañar todos los datos que se presenten en la supuesta violación de estas pacientes, ¿no? Los hematomas, las equimosis, etcétera, ¿no? Para que de esta forma nosotros tengamos bien fundamentado nuestro expediente clínico y no seamos después, pues, objeto de un problema posterior, ¿no? O sea,
¿qué más tenemos que hacer? Ok, ya sé que te violaron entre no sé qué, ya sé qué pasó. Bien, ¿cómo puedo yo acreditar que efectivamente vamos a obrar en consecuencia? Porque finalmente muchas pacientes van a decir que sí fueron violadas, cuando en realidad fue bajo consentimiento, y más 8 o 9 semanas después. Así es, Alejandro. Precisamente es el tema de la norma. De lo novedoso de la norma y lo extraño de la norma es de que ellas pueden presentar la denuncia cuando ya no hay ninguna evidencia. Y ni siquiera el Estado tiene obligación de revisarlas. Si ellas dicen, no, no quiero que me revisen, pues no se revise y viene la interrupción del embarazo. Es prácticamente creer a ciegas. Y es precisamente, por eso les decía, ¿está legislado o regulado la interrupción del embarazo en México? Pues no, solamente en la Ciudad de México, pero en realidad está en todo el país, nomás de manera velada. Con que ellas digan una mentira, bastará para que la interrumpan del embarazo. De acuerdo. Y en el caso de los hospitales particulares, tendríamos que hacer, o sea, entiendo que cada hospital particular tiene su organigrama y su toma de decisiones, etcétera. Pero tendríamos que revisar cada hospital particular en base a un comité de honor y justicia, no tengo idea, para entonces, no podemos desatender a las pacientes, pero tampoco tenemos una obligatoriedad total hacia estas pacientes. Exactamente, precisamente es el tema de la objeción de conciencia, que se da también en los médicos, pero también en los hospitales. Y en el caso particular, bueno, hoy en día no tendría obligación de atender. Yo, por ejemplo, si estuvieras fuera de un hospital privado, decir, yo no voy a atender ese tipo de casos. Para eso está la Secretaría de Salud. Pero habrá quien sí lo haga. Y es uno que va a resolver, como planteaba, que la Corte va a resolver si existe o no existe la objeción de conciencia para médicos y hospitales. Desde mi punto de vista, es un derecho que tenemos que defender con sangre, Alejandro, que mi derecho a objetar objeción de conciencia no me pueden obligar a que yo atienda este tipo de casos si mi ética y mi religión o cualquier circunstancia no me lo permiten. Sí, claro. Y hay que defenderlo. Muy bien. Pues el tema da para mucho más. Muchas gracias. Alejandro, abrazote. Doble, licenciado. Gracias. Y Saludos. felicidades a mi presidente por tan buena organización de este evento tan importante y de tanta trascendencia, que probablemente la siguiente paciente nos llegue abordando sobre este asunto y bueno, pues es importante saber qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. Muchísimas gracias. Muy buenas Hombre, noches. gracias. Saludos, licenciada. Gracias, Alejandro. Licenciado Abraham, buenas noches. Un saludo. Doctor Patiño, quiero saludarlo. Felicidades por su plática, excelente. Abrazo, como siempre, muchas gracias. Igualmente, licenciado. Bueno, licenciado, pues nuevamente agradeciendo su participación. Y por acá tenemos un comentario de Rafael, el cual dice que sería conveniente pues trabajar con nuestro colegio y configurar este comité. Nosotros tenemos todo el apoyo de Medical Legal Center, quiero recordarles, aún los colegiados que no tienen convenio con Medical Legal Center tienen este apoyo. El Comité de Honor y Justicia está integrado ya por el colegio. Entonces, siéntanse confiados, por favor, ¿sí? Y con toda la confianza para que estemos en contacto con el licenciado Abraham. Mucho gusto lo hacemos y lo vamos a armar. Este es un gran colegio y vamos a ser el primer colegio de ginecobstetricia en el país que va a tener este comité. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención y pues buenas noches y los esperamos para la próxima sesión del martes 23 del Colegio de Ginecobstetras. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor Patiño. Gracias a todos. Gracias, Nico. Gracias a todos.